Bueno, buenas a todos. Bienvenidos a este espacio de 50 temas para dar respuesta a las complicaciones del mundo de hoy. En este día, tema número 2 es un grupo de 5 temas que van a tratar sobre crisis existencial y búsqueda de sentido. Ahí vamos a hablar de la depresión, de la ansiedad y los vacíos existenciales. Entonces, de los 50 temas vamos a dedicar los 5 primeros sobre estos temas de ansiedad, depresión y vacío existencial. El día de hoy, el tema número 2 es: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Eso lo vemos en Marcos 10:45. Es encontrar un propósito en el mundo de egoísmo, la terapia del servicio. Hoy en día el egoísmo la gente lo tiene marcado en la sangre: primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces el tema de hoy nos va a dar luz para buscar sentido en nuestra vida y combatir esa ansiedad y esa depresión por medio del Evangelio de Marcos capítulo 10:45. Si estás aquí de nuevo, es porque ya viste el tema número 1 y es probable que conozcas la sensación, ese peso en el pecho que no tiene nombre, esa niebla mental que nubla el futuro, esa pregunta persistente que resuena en el silencio. Esa pregunta que es: ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? ¿Para qué el propósito de mi vida? La ansiedad, la depresión y el vacío existencial no son simples fallos en nuestro sistema. Son señales del alma. Así como el cuerpo tiene sed, le da fiebre, le da hambre, manda señales. El alma también las manda, las emite. Son indicadores de que anhelamos algo más profundo, algo que trascienda la mera acumulación de logros, de posesiones o de me gustas en las redes sociales. Aunque sí les voy a pedir que le den like a este videito para que más personas con estas problemáticas puedan disfrutarlo y de pronto adquirir un agua en su desierto de vida. Vivimos en una cultura que nos grita: sírvete a ti mismo, busca tu felicidad, eres el centro del universo. Ojo, hay muchas espiritualidades nuevas, muy modernas, muy nueva era, que te ayudan mucho a esto. Tú eres el centro del universo, por Dios. Paradójicamente, este mantra de autoenfoque, lejos de liberarnos de esa atadura, se ha convertido en la celda. Imagínense, en vez de liberarnos, nos encadena a nuestra propia ansiedad. Cuanto más nos obsesionamos con nuestro bienestar, riqueza, abundancia, más escurridizo se vuelve y se vuelve depresivo para nosotros. Es aquí, en este contexto de egoísmo que se ha institucionalizado, donde una declaración de hace 2000 años irrumpe con la fuerza de una revolución. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Marcos capítulo 10:45. Eso fue lo que pasó hace 2000 años por Jesús, que dice eso. Esta no es una simple máxima religiosa, esto no es algo pues impuesto, no, es una prescripción psicológica y espiritual profundamente sabia. Recuerda que el Maestro Jesús nunca decía las cosas por decir, sino que trataba de llegar a lo más profundo del corazón cuando la persona necesitaba esa palabra de aliento, ese logos. Es la clave para una terapia ancestral que yo la llamaría la terapia del servicio. Bueno, vamos a mirar 4 puntos para desarrollar ese ego de la humanidad que le da pues esa depresión. El primero, el diagnóstico, que es la parálisis del yo. La crisis existencial moderna a menudo encuentra su raíz, su principio en la hiperreflexión. ¿Cómo así? La obsesión patológica para analizarnos a nosotros mismos. Ya nosotros todo lo queremos saber de nosotros mismos, ir a nuestros ancestros, a lo que está pasando, lo que pasó a nuestros abuelos, a diagnosticarlo todo. La obsesión patológica para analizarlo a nosotros mismos. Eso es una enfermedad que se está volviendo ya, queremos saber todo de nosotros mismos. Nos convertimos en prisioneros de nuestros pensamientos, dando vueltas interminables a nuestros problemas, a nuestros traumas, nuestros déficits. Este proceso es como un coche atascado en el barro. ¿Qué es lo que le pasa? Cuando más le giras y más aceleras, pues, cuando más estás pensando sobre eso, pues más te vas a hundir, así como la llanta. La depresión nos dice: no tienes valor. La ansiedad nos susurra: no puedes controlar lo que viene. Y el vicio o la adicción nos grita: nada importa. Todas estas voces comparten un común denominador: el yo, para no decir el ego, como centro absoluto de todo esto que estamos hablando. El egoísmo, en este sentido, no es solo un vacío moral, es una carga psicológica insoportable de la humanidad.
Llevar el peso del universo sobre los hombros de nuestra fragilidad, de nuestra frágil identidad, es una tarea que inevitablemente nos colapsa. Eso es lo que le pasa al mundo de hoy, está colapsado totalmente. El segundo punto es la prescripción, o sea, la terapia del servicio. Vamos a explicar esto detalladamente. La frase de que Jesús nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, propone un cambio radical de centro de gravedad. No es un mandato por la autoanulación, sino para la trascendencia del yo. O sea, no es el ego, sino trascender del yo. La terapia del servicio es el acto deliberado de salir de uno mismo para atender una necesidad genuina en otro. ¿Cómo actúa como terapia esto que acabamos de decir? Bueno, hay 4 puntos. Primer puntico, la recontextualización del sufrimiento. Ojo, la gente que tiene problemas y se victimiza, ojo, recontextualizar el sufrimiento, no es victimizarse, que es cosas muy diferentes. Ay, qué pecadito yo, todos estos problemas que tengo, ay, qué pecadito yo, siempre pecadito yo, ojo con el victimismo, que es fatal y desastroso. El servicio transforma el porque yo en un para quién. Ya no sufro solo, sino que mi dolor, mi experiencia de vacío se convierte en un recurso de empatía para comprender y aliviar el dolor ajeno. La herida deja de ser un punto muerto y se convierte en un puente. Segundo punto, prevé significado instantáneo, o sea, el sentido de la vida no es algo que se encuentra tras la larga búsqueda de introspectiva, más bien se construye a través de la acción significativa, o sea, al servir. No piense tanto, actúe, aunque sea con un pequeño acto, pequeño. Tu existencia importa ahora mismo, con ese pequeño acto. Por ejemplo, le das un vaso de agua a alguien sediento, y en ese acto tan pequeño tu vida tiene un propósito incontrovertible. Tercero, interrumpe el bloque de la ansiedad, o sea, de estar pegado ahí en ese meollo, pegado a la ansiedad de lo mismo, no. La ansiedad vive en el futuro hipotético, o sea, usted está encerrado en algo que no ha sucedido todavía. Y sí, el servicio te ancla en el presente tangible, o sea, en vez de estar pensando en un futuro que no conoces, el colaborar, el servir, en el darte, te ayuda en el ya y en el ahora. O sea, ¿qué necesita esta persona ahora mismo? O sea, requiere una atención plena, sacándote del teatro de tus miedos y colocándote en la realidad concreta de otra persona. Y por cuarto, combate la depresión con acción. Esto no es de hablar, esto no es de pensar, esto es de actuar. La depresión a menudo conduce a la parálisis. La gente queda ahí, queda pensando y se queda totalmente frisada sin saber qué hacer, ¿no? Si hay que hacer, y hay que hacer mucho. El servicio es una acción simple, manejable y orientada a un objetivo. Es un antídoto contra la inmovilidad. El simple acto de hacer algo por otro genera un impulso positivo que puede ser el primer paso para romper el ciclo de la inacción, inoperancia, Dios me lleve, Dios me traiga, ay, qué pecadito yo. Bueno, tercero, el marco teológico. Vamos a hablar sobre una palabra importantísima, poderosa, que de pronto va a sonar desconocida, el poder de la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Ya se lo voy a explicar. Hay que señalar que este versículo que estamos mencionando de Marcos no es una simple técnica de autoayuda. Está enraizándose en la naturaleza misma de lo divino. La palabra clave aquí es kenosis, del griego vaciamiento. O sea, yo me vacío, o sea, yo me traslado de aquí a allá. O más bien, yo me estoy donando, también puedes darse a entender. San Pablo lo explica muy bien en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Cristo se despojó a sí mismo, o sea, se vació, tomando forma de siervo. Dios mismo, en la persona de Jesús, no se manifestó como un emperador que exige servicio, sino como un siervo que le ofrece. Esto invierte por completo la lógica del mundo. O sea, el mundo está pensando tanto en el yo, y Dios desde hace mucho tiempo le ha dicho a la humanidad, no, así no es, deje el ego para un lado. Yo nací en un pesebre, yo envío a mi hijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo, y aquí Dios mismo, la persona de Jesús, no se manifestó como un emperador, como un rey de castillo de oro, no, sino una persona que es dada al servicio, tan como un siervo. ¿Sabe qué es un siervo? Un siervo es el que se deja hacer todo por el otro, porque se ofrece, se dona, se da. Esto invierte por completo la lógica del mundo. El poder supremo se muestra en la entrega amorosa y no en la dominación. Entonces mire, ojo que el mundo de hoy, ese ego que le está alimentando la humanidad, se lo está volviendo en algo de inoperancia. Nadie está por encima de mí, ¿cierto? Pero en cambio Dios nos está diciendo que antes, al contrario, nos donamos para mostrarnos y entregarnos bajo el amor. Recuerde que estaremos medidos por el amor.
Para nosotros esto significa que al servir no estamos actuando en contra en contra de nuestra naturaleza, sino que estamos participando en la naturaleza más profunda del amor divino que sostiene todo este universo. Recuerde que todo fue hecho por amor. No nos estamos rebajando. Oiga, servir no es rebajarse, poner una escobita y ayudar no es rebajarnos de nuestro estatus. Nos estamos antes elevando a nuestra más alta vocación, o sea, ser canales de gracia. Recuerde que Dios es la gracia eterna y Él necesita de sus hijos para que esa gracia se difunda. Entonces, si no estamos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer? Recuerde que somos canales de gracia, amor y cuidado en un mundo herido. Si estamos viendo a tantas personas con tantas dificultades, ¿hasta qué punto estamos permitiendo que la gracia de Dios llegue a ellos? Si somos canales o no. Servir es en esencia un acto de imitación de lo divino. Entonces ese ego nos aleja cada vez más de la divinidad. El servicio nos acerca. Bueno, y por último el ejercicio práctico de cómo comenzar la terapia, de dejar ese ego, de superar el ego. Muchachos, de verdad, como compañero de vida que estamos construyendo, cada vez que ustedes ven estos videos, sé que una idea, por profunda que sea, necesita aplicación, o sea, acción. La terapia del servicio no requiere cosas grandiosas, no, hay que comenzar con cosas pequeñas, por ejemplo, microservicios. Pregunta genuinamente a los demás, oye, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, vecino? A la cara del supermercado, esperarle la respuesta. También cede el asiento en un servicio de transporte público. También ofrécele tu lugar en la fila a otra persona. Otro puntico para esta terapia, voluntariado estratégico. Dedícale, por ejemplo, 2 horas a la semana a una causa que resuene contigo, algo que vibre contigo, un banco de alimentos, pasear perros de un refugio, leer a personas mayores. El punto aquí en mi ciudad de Medellín hay muchos hogares de ancianos. ¿Cuántos de ellos son olvidaditos? Pues ir a saludarlos. La exposición constante a la gratitud ajena es un bálsamo para el alma. Escucha activa sería el tercer ejercicio práctico de la terapia del egoísmo, para luchar contra el egoísmo. La escucha activa, la forma más subestimada de servicio. Ofrécele a alguien el regalo de tu presencia completa, sin juzgar, sin interrumpir, sin preparar tu respuesta. Solo escucha. El otro puntico es reenmarcar tu trabajo. Ojo, trabajar hoy en día no es trabajar por el salario, no. No veas tu trabajo solo como un medio para sustento o algo visceral, no. Más bien ve cómo tus habilidades solucionan un problema. O sea, gracias a tus manos, a tu conocimiento, le solucionas un problema a alguien. Aliviane una carga o mejore el estado de vida o las circunstancias de las personas. Recuerde que estarnos a los demás. Yo le pido por favor a los servidores públicos que cuando uno hace la diligencia sean un poquito más amables. Esto es para ustedes, pero desde el cariño. Si un servidor público, por favor, hágale la vida más sencilla a los demás, a las personas que quieran hacer sus vueltas. Bueno, y ya para concluir, muchachos y muchachonas, la paradoja que nos libera de este egoísmo es, primero, la paradoja más grande de la condición humana es esta: la búsqueda obsesiva de la felicidad personal es el mayor obstáculo para alcanzarla. La autorrealización es un subproducto de la entrega. Segundo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Es una invitación, por favor, con mucho amor, a participar de esta paradoja liberadora. Es un llamado a dejar de ser el actor principal de tanto show, tanto protagonismo, de un drama angustiante, y conviértete más bien en un coprotagonista de una historia de sanación colectiva. Te sanas tú y le ayudas a sanar a los demás. Tercero, tu vida no carece de sentido. Ojo con esto. Tu vida no carece de sentido. El sentido está esperando a ser descubierto en cosas pequeñas, en la sonrisa que le provocas a los demás, en la carga que le alivias a los demás, en la mano que extiendes al que lo necesita. La terapia del servicio no promete que el dolor desaparezca mágicamente, ojo, pero promete algo más profundo, un propósito que trasciende el dolor y en ese acto de trascendencia lo redime. Otro puntico, tu viaje no es de adentro hacia afuera, obsesionando contigo mismo. El viaje es de adentro hacia el otro, y en ese movimiento hacia afuera donde milagrosamente te encuentras a ti mismo sanando completamente. Y el último puntico, conclusión: la puerta de salida de tu prisión está en la mano del que le das al que está a tu lado. Bueno, espero que este temita les haya gustado. Recuerde que son 5 temas, son 50 temas en total, pero 5 que vamos a hablar sobre la depresión,
que vamos a hablar sobre la crisis existencial y búsqueda de sentido de vida, de ansiedad, depresión y vacíos existenciales. En la próxima los vamos a ver sobre la cura del sordomudo. Éfata, ábrete. Cómo abrirse a la gracia en una era, en un tiempo de ruido y de desconexión emocional. Bueno, mis amigos, les pido que se suscriban si les gusta esto, compártelo a quien lo necesite. Recuerden que vamos a mirar cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios, cómo el Evangelio de Marcos nos va a dar respuestas al mundo de hoy. Ese librito de hace 2000 años no es un viejito, es más actual que antes. Dios los bendiga, hasta pronto.